Buenos días, presidente. El tema de los amparos con el aeropuerto de Santa Lucía y donde se iba a construir en Texcoco. Su gobierno sé que ya empezó una impugnación de esos amparos. ¿Cuál es la ruta para echar abajo esos amparos que prácticamente están deteniendo el crecimiento del país? Es la primera pregunta. Mire, podríamos acelerar el dictamen sobre impacto ambiental, porque depende de la Secretaría de Medio Ambiente. Pero la instrucción que di fue de que, aunque se llevaran tiempo, actuaran con mucho cuidado para no dar ningún motivo a los adversarios. Entonces, se había acordado primero que para el día de hoy iba a estar el dictamen sobre impacto ambiental, y ayer el secretario de Medio Ambiente me dijo que va avanzando en el dictamen, pero que él consideraba que se requería más tiempo para que se hicieran muy bien las cosas, porque son 150 asuntos que se tienen que resolver. En este dictamen, claro, cuando les dieron el permiso para construir el aeropuerto en el lago de Texcoco, no tuvieron problemas, fue fast track, o sea, ahí le iban a quitar el agua al lago Navorcarrillo y no les importó, y entregaron el estudio de impacto ambiental para construir el aeropuerto en el lago de Texcoco. Pero como se trata de lo nuestro, pues ahora son muy exigentes. Entonces, estamos cuidando eso. Y sí ha habido una lluvia de amparos porque están muy molestos. Yo los entiendo también. No dan la cara los de arriba. Entonces mandan a sus voceros y a sus representantes o a sus cercanos a estar impugnando, y por eso esta lluvia de amparos, porque están molestos, enojados. Imagínense que iban a cobrar por el aeropuerto de Texcoco 300,000 millones de pesos. Eso es lo que estaba estimado. Pero si lo hacían como el tren Toluca, Estado de México, que estimaron 30,000, y para terminarlo pues van a ser como 100,000. Imagínense cómo iba a terminar el aeropuerto. Se habían estimado los mismos 300,000 millones. Ahora sí que, como se decía antes, cuando estábamos niños y jugábamos a las canicas, nos iban a arruchar. O sea, pero no solo era la construcción y el daño ecológico, sino el negocio inmobiliario, porque las 600 hectáreas del actual aeropuerto, que lo iban a cerrar, las iban a desarrollar. Una de las pistas, ya se los he dicho,
porque vi el anteproyecto del actual aeropuerto. Una de las pistas se iba a convertir en la avenida principal que iba a llegar hasta el lago de Texcoco. Y de lado y lado, centros comerciales, un Santa Fe. Entonces ya tenían hecho todo el negocio. Pero la gente dijo, no. Y ahora que se va a resolver el problema, pero se va a resolver en definitiva, porque se va a rehabilitar el aeropuerto de Toluca, que lo dejaron caer de manera deliberada. Ese aeropuerto tenía mucha actividad y lo cerraron prácticamente para saturar el actual aeropuerto y justificar el que se construyera el aeropuerto de Texcoco. Es una maniobra perversa. Entonces, hay mucha gente que vive en la Ciudad de México y que le queda más cerca ir a Toluca que ir al actual aeropuerto. Y ya estamos arreglando lo del aeropuerto de Toluca. Y ya se está remodelando el aeropuerto actual. Y se va a ampliar el aeropuerto actual, no en cuanto a las pistas, pero sí en cuanto a terminales, todo lo que era el Estado Mayor Presidencial, es decir, el hangar presidencial, todo eso se va a utilizar para terminales. Ya se está invirtiendo en reparar el actual aeropuerto, en mejorar 80 baños del actual aeropuerto, en ampliar espacios. Ya se está trabajando en las pistas, en el área de rodamiento de aviones. Se está haciendo 3, 4 horas al día, en la madrugada, para no estorbar las operaciones. No hemos tenido problema, no sé si ustedes se han dado cuenta de que hasta cuando subía uno a un avión, decía el piloto, ofrecemos disculpas por la tardanza, pero el aeropuerto de la Ciudad de México está saturado, no es culpa de la línea. Sí, bueno, pues ya no lo, quizás porque como voy yo ahí, ya no lo he escuchado. Se esmeraron en eso. Bueno, ahora decidimos hacer el aeropuerto nuevo en Santa Lucía. Lo he dicho, cuando mucho, 80,000 millones, no 300,000. 80,000. Y nos queda el aeropuerto de Texcoco, el actual, y Santa Lucía. ¿Cuánto nos ahorramos? Muchísimo. Y vamos a tener hasta más pistas. Pero como no hicieron su negocio, ahí van los amparos. A ver, ¿por qué se debe de detener la obra en Santa Lucía si ya es un aeropuerto? Si tiene 50 años operando, si ya es una zona desde el punto de vista ecológico impactada.
¿Por qué son tan estrictos si es tierra firme, no es un lago? Pero, pues los billullos, ese es el problema. Pero vamos a tener paciencia para seguir con este tema. Presidente, una pregunta más, si me permite. Ayer la Cámara de Diputados aprobó el Plan Nacional de Desarrollo de la propuesta de su gobierno. La oposición obviamente se rasgó las vestiduras, diciendo que no tiene ni rumbo ni plan su proyecto. Y lo que yo escuché, o más bien no escuché por parte del PRI, el PAN y los opositores, es que durante los gobiernos del PRI y el PAN se aumentó 400% la deuda pública. La gasolina de 6.78 subió a 19 pesos, el dólar de 9.80 a 19, y su gobierno, pues, aunque sé que voy a recibir críticas porque van a decir que soy el palero oficial del presidente, pero eso no importa, hay que decir lo que pasa. Muchas gracias, porque son muchos los que están en contra en los medios, que tú estés a favor, pues equilibra un poco. Exacto. Y bueno, vamos a continuar sobre esa retórica, lo que no se dice en ese sentido, presidente. En 6 meses de gobierno no ha habido una devaluación, la deuda pública es de menos 1% y el aumento de gasolina ha sido del 0%. ¿Qué le va a decir el próximo lunes a la gente que se aglutine en el Zócalo capitalino? Sus cifras oficiales, realmente cómo está el gobierno a 6 años de que usted llegó a la presidencia de México. Voy a informar, voy a dar cifras y son oficiales, es decir, es lo que se maneja en todos lados, en México y en el extranjero, sobre cifras económicas. Lo que pasa que sutilmente, ¿no? Ni tan sutil, a veces de manera burda, ¿no? Solo destacan lo que les conviene y callan como momias lo que no les gusta de nuestro gobierno o de las cosas buenas que hace el gobierno. Pero bueno, así es esto. El plan de desarrollo es algo interesante. Fíjense que como hubo oposición, incluso creo que hasta se dio un manifiesto, a mí me gustaría, ¿no tienes un folleto, Jesús, del plan de desarrollo? Me gustaría que lo conocieran, porque por primera vez en muchos años no se hace un plan de desarrollo así. ¿Cómo se hacían? A partir de las recetas que enviaban desde el extranjero. Todo giraba en torno a la política neoliberal. Últimamente eran las llamadas reformas estructurales. Así eran los planes de desarrollo. No se hicieron planes de desarrollo durante muchos años apegados a nuestra realidad. Los imponían. Era la agenda que imponían desde el extranjero a México. Y por primera vez se hizo un plan de desarrollo apegado a nuestra realidad. Un plan de desarrollo en donde lo central es mencionar que
el principal problema de México es la corrupción. ¿Y cómo creen que les va a gustar a los conservadores si ahí en ese plan de desarrollo se dice de cómo saquearon al país? Pero en esos términos, si aquí adentro en el gobierno, porque también quedan tecnócratas, cuando se presentó el documento, no, es que esto no puede entregarse, porque tenían una concepción, o siguen teniendo, distinta. Entonces no les gustó que se pusiera en el plan de desarrollo que fue un saqueo todo el periodo neoliberal. No les gustó que se dijera que fue un fracaso la reforma energética y las llamadas reformas estructurales. No les gustó que se pusiera en el plan que se agravó el problema de la desigualdad en México. Dice, es que esto no es un plan. Hoy estaba yo leyendo un manifiesto. Ya lo tengo electrónico, si quieres una foto. A ver, pon. Miren cómo empieza. ¿Cómo les va a gustar? Pero históricamente, miren los temas, pon además el índice. ¿Cuándo un plan de desarrollo trataba estos temas? Solo tiene dos antecedentes este plan de desarrollo. El plan sexenal de la campaña presidencial del general Cárdenas y el plan del Partido Liberal de 1906. Es un orgullo. Todo lo demás, revísenlos. Entonces, esto fue lo que no les gustó. Pero ahora, que se debate sobre este documento, porque hay muchos que dicen, a ver, ¿y qué proponen? ¿O cuál es el plan alternativo? Es ese. Entonces vamos a mandar a hacer ejemplares para difusión popular. Si en el Fondo de Cultura Económica se están haciendo libros que se están vendiendo en 18 pesos como nunca, y libros muy importantes para la lectura de la gente, este es un buen documento, muy buen documento, porque da a conocer una nueva política para la transformación del país. Entonces, este es el tema. Qué bien que lo planteaste, porque hoy creo que viene un manifiesto sobre esto. Entonces, mi respuesta es que se lea el documento y que después me digan si es o no un plan de desarrollo. Presidente,